es que ha mejorado de forma significativa la zona frontal y las entradas. Podríamos decir que es que ha pasado a ser un Norwood 2 y es que además la coronilla la ha tapado por completo, por lo que el cambio que ha experimentado este paciente tras 3 años utilizando Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos 4 casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. Y estos 4 casos son muy interesantes y seguro que tienes algo que aprender de cada uno de ellos. Veremos el caso de un paciente que partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton, 2 pacientes que partían con alopecias de grado 3 con Vertex y por último un paciente que partía con una alopecia difusa. Y además al final del vídeo te explicaré cuál es el mejor tratamiento que puedes seguir para tu tipo de alopecia. Y sin más dilación empecemos con el primer caso. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 en la escala Norwood-Hamilton y este paciente utilizó 1 miligramo al día de finasteride durante tan solo 3 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas, un claro caso de un Norwood 3. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 3 meses utilizando 1 miligramo al día de finasteride, la mejora ha sido muy evidente. Vemos que ha mejorado por lo menos medio grado en la escala de Norwood-Hamilton y ahora mismo lo mejor es que este paciente tiene mucho margen de mejora y seguramente puede acabar fácil en un Norwood 2, por lo que ahora mismo lo único que tiene que hacer este paciente es ser paciente y mantener el tratamiento durante por lo menos un año, durante el cual seguramente avance, como digo, a un Norwood 2. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia difusa y este paciente utilizó 1 miligramo al día de finasteride y minoxidil al 5% 2 veces al día durante 4 meses. Y este paciente nos comenta que había experimentado en el pasado con ambos compuestos por separado y que anteriormente estaba utilizando 1 miligramo al día de finasteride y había notado que su alopecia había seguido avanzando. Y desde que utilizó 1 miligramo al día de finasteride y minoxidil al 5%, la mejora ha sido más que evidente. Aquí tenemos la situación del paciente antes de empezar el tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride y minoxidil al 5%. Y como vemos, este paciente tenía una alopecia difusa que estaba repartida por toda la zona superior de la cabeza. Y aquí tenemos la situación del paciente tras tan solo 4 meses utilizando 1 miligramo al día de finasteride y minoxidil al 5%. Y vemos como la mejora ha sido muy evidente. Es que prácticamente en esta imagen es imposible apreciar que esta persona tenga alopecia. Y el caso de este paciente es muy particular, puesto que en la imagen del antes el paciente estaba utilizando 1 miligramo al día de finasteride y con este tratamiento el paciente sintió que estaba perdiendo pelo y que había avanzado de forma significativa su alopecia, puesto que antes estaba utilizando finasteride combinado con minoxidil. Y en la imagen del después es la diferencia que obtiene este paciente de utilizar 1 miligramo al día de finasteride a utilizar 1 miligramo al día de finasteride combinado con minoxidil al 5% durante 4 meses. Y vemos como evidentemente la mejora en el caso de este paciente ha sido sencillamente brutal. Y es que, como apunta la mayor parte de la ciencia, la combinación de finasteride y minoxidil reporta mejores resultados que solamente utilizar finasteride. Y si bien es cierto que no todo el mundo responde de la misma forma a los mismos tratamientos, es evidente que este paciente responde bien a minoxidil, por lo que sus enzimas sulfotransferasas foliculares están ciertamente activas y son capaces de transformar minoxidil a su forma activa, sulfato de minoxidil, por lo que en su caso es interesante y es evidentemente mejor combinar finasteride con minoxidil que solamente utilizar finasteride. Y antes de que me lo preguntes, si en tu caso no respondes de forma óptima al tratamiento con minoxidil tópico, lo que deberías tratar de hacer es aumentar la actividad de la sulfotransferasa folicular. Y si no sabes cómo hacerlo, en este vídeo explico todo lo que debes saber. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 con Vertex y este paciente utilizó 1 miligramo al día de finasteride durante 3 años. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas y además también tenía afectada la coronilla, por lo que era un claro caso de un Norwood 3 con Vertex. Y como vemos en estas siguientes imágenes, tras 3 años utilizando 1 miligramo al día de finasteride, la mejora que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Es que ha mejorado de forma significativa la zona frontal y las entradas. Podríamos decir que es que ha pasado a ser
ser un Norwood 2, y es que además la coronilla la ha tapado por completo, por lo que el cambio que ha experimentado este paciente tras 3 años utilizando 1 miligramo al día de finasteride ha sido, como digo, sencillamente brutal. Y quizás ahora te estás preguntando qué debería hacer este paciente si quiere mantener las ganancias obtenidas con 1 miligramo al día de finasteride. ¿Debería mantener el tratamiento durante toda la vida o podría dejar el tratamiento y mantener las ganancias obtenidas? La respuesta corta es que no debe mantener el tratamiento durante toda la vida, pero si quieres saber cuál es la respuesta con detalle y saber qué deberías hacer si quieres mantener las ganancias obtenidas con 1 miligramo al día de finasteride sin mantener el tratamiento durante toda la vida, tienes que ver este vídeo de aquí. Y en este cuarto caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 3 con vértex, es decir, que tenía afectada la coronilla. Y este paciente utilizó 1,25 miligramos al día de finasteride durante 2 años y medio, es decir, que este paciente partía la pastilla de 5 miligramos de finasteride en 4 trozos y consumía un trozo cada día. Y si bien es cierto que este paciente tenía afectada tanto la zona frontal como la coronilla, la realidad es que la preocupación principal de este paciente era la coronilla y por eso nos manda imágenes de esta zona. Aquí tenemos la situación de la coronilla del paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos tenía una falta de densidad muy evidente. Y aquí tenemos la situación del paciente tras 2 años y medio utilizando 1,25 miligramos al día de finasteride y vemos como la mejora ha sido muy evidente, es que prácticamente ha cerrado por completo la zona de la coronilla. Y es cierto que quizás este paciente todavía tiene un ligero clareo en esta zona, no obstante, cuando comparamos las imágenes del antes y el después, vemos como la mejora ha sido muy evidente. Si quieres compartir tu caso en el canal es muy sencillo, te dejo toda la información en el comentario fijado de este vídeo. Y me gustaría que te quedaras de este vídeo con 4 ideas claras. La primera de todas es que si solamente vas a utilizar un compuesto para tratar tu alopecia androgénica, que sea finasteride. Y si vas a utilizar 2 compuestos que sean finasteride y minoxidil, puesto que sabemos que la ciencia afirma que la combinación de finasteride y minoxidil es mejor, aporta mejores resultados que solamente utilizar finasteride. De la misma forma, sabemos que la combinación de finasteride y ketoconazol reporta mejores resultados que solamente utilizar finasteride, y la mejor combinación posible sería utilizar finasteride, minoxidil y ketoconazol. Segundo, en casos de alopecias difusas, los tratamientos con finasteride y dutasteride suelen reportar muy buenos resultados que en muchos casos sería prácticamente imposible de obtener con un injerto capilar, como por ejemplo el segundo caso que hemos visto en este vídeo. Tercero, a diferencia de la creencia popular, finasteride no solamente es efectivo haciendo crecer pelo en la zona de la coronilla, sino que además es efectivo haciendo crecer pelo en la zona frontal y las entradas. Y un claro ejemplo de esto son el primer y el tercer caso que hemos visto en este vídeo. Cuarto, recuerda que antes de utilizar finasteride o cualquier otro tratamiento antiandrogénico debes haber pasado la pubertad y tener tus órganos sexuales plenamente desarrollados, puesto que durante la pubertad la DHT juega un papel fundamental en el desarrollo de los órganos sexuales y evidentemente el tratamiento antiandrogénico afecta directamente a los niveles de DHT a nivel sistémico. Además, debes descartar tener problemas de infertilidad, oligospermia o cualquier otro tipo de desorden hormonal que puedan verse agravados con el tratamiento. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente, la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar alguno de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Y como te prometí al principio del vídeo, si quieres saber cuál es el mejor tratamiento que puedes utilizar para tu tipo de alopecia, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.